me activa esa guerra con micrófono. Espero que todos estén muy bien en esta noche. Veo por ahí unas caras muy conocidas y eso me alegra bastante. De todas maneras, ha sido una noche maravillosa. No importa la lluvia, yo digo que antes tenemos que darle gracias a Dios por estar en un hogar, en una casa, tener de seguro un plato de alimento, de comida. Eso es un motivo para dar gracias, pese a la lluvia y al aguacero que ha estado cayendo en algunos lugares. Creo que nos sentimos afortunados esta noche. Entonces, quiero saludarles de corazón a todos ustedes, ¿sí? Voy a hacer un saludito rápido a cada uno. Tenemos obviamente a Lady y a Alex, ¿cierto? Tenemos a nuestro amigo Carlos, a mi hermano Juan Esteban, a Jojo, por ahí está, gracias a Dios, por acá lo estoy viendo, a Esperanza, tenemos a Richard y a Caro, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. A mi amada Lady, a mi hermosa cuñada y a el niño más lindo. Tenemos por acá a Diana Peláez. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Tenemos también a Xiomi, la que nos acaba de compartir esos maravillosos tips de oración. A Martina, Diana Zapata, Juliana Quintero, María Álvarez, Caro, Juan David Penagos, Ladies y Diego Soto. Bueno, qué bueno, la verdad, que todos estemos acá en línea para recibir una enseñanza bien especial en cuanto a la historia, la última parte de la historia de David. Así rapidito, recordemos que el tema pasado que se trató de la historia de David, hablamos sobre lo que fue el pecado de David, ¿sí? Pudimos aprender que David era un hombre totalmente, bueno, se veía un guerrero íntegro y todo, pero falló, también se equivocó, un ser humano que cometió su error, desagrado a Dios, pero a pesar de que Dios lo perdonó, vivió esas consecuencias de dolor y sufrimiento a causa del pecado que había cometido. Pero bueno, vamos a avanzar en esta historia tan especial y tan espectacular que nos enseña tanto para la vida de la historia de David. ¿Listo? Hola Alejo, perdimos señal, me imagino que nos diste la entrada, ¿cierto? Sí, ya dieron entrada. Listo, justo nos sacó y entramos cuando Alejo estaba ahí ya diciendo listo. Entonces, bueno, vamos entonces. Ustedes fueron más de buenas que yo. Sí, llegamos justo a tiempo. Está también lloviendo muchísimo y afecta un poquito la señal, pero bueno, con la ayuda del Señor vamos a poder avanzar con la temática. Bueno, sencillamente vamos a culminar hoy con un personaje que ha sido súper importante, yo creo que durante estos 2 lunes que llevamos y que hoy culminamos, vamos a seguir aprendiendo. Y la verdad, dejamos 3 lunes justo porque era un personaje con unas historias maravillosas y hoy que estábamos mirando y analizando de pronto qué cositas analizar y qué cositas estudiar acá, yo creo que hubiéramos podido tener unos 2 lunes más estudiando con esta historia porque ha sido realmente fascinante y creo que vamos a poder identificarnos mucho con este personaje que es el rey David, ¿cierto? Entonces, queremos iniciar en esta noche con algo especial. Y hay un versículo que está en 1 Samuel 13:14 que nos da una característica muy especial del rey David. Y justo nos dice algo que quiero que le prestemos mucha atención porque es ¿cómo lo diríamos? Una descripción de este personaje sobre el cual vamos a desarrollar como la temática en esta noche. Vamos a tratar de que el tiempo nos rinda porque esto corre muchísimo y hay mucho que estudiar. Pero 1 Samuel 13:14 dice algo. Dice, aquí están en el contexto de Saúl, ¿cierto? Recordamos el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, donde dice que
Samuel, Dios le da un mensaje a Saúl a través del profeta Samuel y le dice, mas ahora tu reino no será duradero. Le están diciendo a Saúl que su reino va a terminar. Dice, Jehová se ha buscado, y quiero que escuchen esta parte, un varón conforme ¿a qué? A ver, ¿están leyendo conmigo? A su corazón, ¿cierto? ¿Conforme al corazón de quién? Conforme al corazón de Dios, dice, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, Saúl, le están hablando a Saúl, no has guardado lo que Jehová te mandó. Y no sé si ustedes en varias ocasiones o en varias reflexiones o han escuchado justo eso, que dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso cuando uno lo lee o lo dice de esa forma, uno le impacta muchísimo, no sé ustedes, o sea, un hombre conforme al corazón de Dios. Y bueno, y puede ser un poquito más impactante si recordamos, por ejemplo, la historia de hace 8 días. ¿Recuerdan qué pasó con David hace 8 días? ¿Sí? David pecó, codició a una mujer ajena, se acostó con ella, mató al esposo de ella, intentó hacer borrón y que nada pasó al casarse con ella y tener su hijo, y hizo todas estas cosas malas, y entonces dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, y entonces uno se cuestiona, ¿y cómo así que David, siendo un hombre como el que vimos hace 8 días, fue un hombre conforme al corazón de Dios? Y eso es lo que vamos a intentar de pronto reflexionar un poquito en esta noche y tratar de descubrir, y sobre todo pensar nosotros, cada uno de los que estamos acá, como Denis, Diana, Al Cuadrado, Esperanza, Juan David, Ladies, María, Martina, se me perdió Juanes, Juliana, Xiomi, Alejo, Caro, Richard, cómo cada uno de nosotros podemos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Sin embargo, antes de entrar en eso, yo quiero que miremos otros temas así muy por encima, porque como les digo, son muchísimas historias, y si nos ponemos a estudiar una por una, les digo que no terminamos acá, pero varias cosas que nos muestran lo frágil que fue David y cómo nosotros nos podemos identificar porque un hombre conforme al corazón de Dios no significa que es un hombre perfecto, santo, con aureola ni nada, sino que es un ser humano como cualquiera de nosotros es. Ya vimos hace 8 días que David fue un hombre que se equivocó, que metió la pata, como decimos nosotros, tal vez así folclóricamente, porque hizo las cosas que no estaban bien. Pero aparte de ese gran error que él cometió, resulta que David también tenía otros errores. Resulta que David tenía varios hijos, y el tema es que esos hijos eran de diferentes mujeres, porque como vimos en otras historias pasadas, aunque el propósito de Dios era que un hombre y una mujer se unieran sus vidas bajo la bendición de Dios, el matrimonio, y fuese solamente una sola carne, un hombre y una mujer, en el pueblo muchos de los dirigentes se dejaron corromper por sus vecinos, por sus naciones paganas, y resulta que se les dio y se les ocurrió por tener varias esposas. David como rey, con mayor razón, los demás reyes lo tenían, él también tuvo varias esposas. Ahí en la Biblia encontramos, y cuando uno empieza a leer un poquito la historia, encuentra que hubo varias esposas allí, unas más famosas que otras, pero no las conté la verdad, tuvo varias esposas y tuvo varios hijos. Ese error que él cometió al tener varias esposas y tener tantos hijos, empezó a crear inconvenientes entre sus esposas, entre sus hijos, y uno de los principales temas que vemos acá es que tenía tantos hijos que él empezó a perder el control. Y hay un versículo también, está en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6, que nos dice algo respecto a uno de sus hijos, pero que muy seguramente fue la situación que David vivía con todos sus hijos. Lo voy a leer en la versión NTV, la que mandé ahorita en el chat, me encanta porque es una versión súper clara, o sea, es con palabras así muy que podemos entender nosotros. Y esta versión, Primera Reyes 1:6, dice, ahora bien, su padre, estaba hablando aquí de un hijo de David que se llamaba Adonías. Él quería usurpó el trono de David, quería hacerse rey de su padre, él quería estar allí, y dice que ahora bien su padre, el rey David, dice algo aquí, y me encanta la versión que está acá, dice, jamás lo había disciplinado. Dice que David nunca disciplinó a su hijo Adonías, ni siquiera le preguntaba
¿por qué haces esto o aquello? Dice que Adonías había nacido después de otro hijo y que era muy apuesto, pero no quiero centrarme en esa parte, sino que la primera parte es súper clave en la forma de la conducta como David se comportó con sus hijos. Dice que él no disciplinó a su hijo y por ende tampoco disciplinaba a sus hijos, no pudo tener el control y eso significó, o sea, aquí esa parte de Adonías, los invito a que después se lean la historia porque no se las voy a contar porque no nos da el tiempo. En esa historia puedan leer lo que pasó allí con Adonías, y hay otros capítulos donde hay otros incidentes con otros de sus hijos también súper críticos, que nos muestra esa falta de disciplina y esa falta de autoridad como padre que David ejerció debía haber ejercido sobre sus hijos, y que fue parte de muchos de los dolores de cabezas y cosas que se vieron más adelante. Adicional, les quiero mencionar otro pequeño detalle que tuvo la vida de David, y es que resulta que David había tenido mucha fe en Dios, mucha confianza. Ahorita vamos a hablar de eso, pero resulta que hubo un momento en su vida donde él flaqueó, donde él dice que él quiso censar al pueblo, ¿sí? Censar, quiso saber la cantidad de personas que había en su pueblo. Y no es tanto decir, ay, yo quiero saber si mi pueblo son 1000, 2000, 3000. No, él quería saber cuántos eran los hombres guerreros que tenía en su pueblo. ¿Ustedes para qué creen que él quería saber cuántos guerreros tenía en su pueblo? A ver qué se les ocurre. ¿Por qué a David se le ocurrió censar y de pronto por qué esto fue un error? ¿Alguno se atreve a decir algo? A ver qué le ocurre. Creativos. Quizás para poder incrementar su ejército y así tener más ventaja en las guerras, por decirlo de esa manera. Ok, muy bien. Les voy a decir aquí el capítulo para que lo lean después. Es segunda de Samuel, capítulo 24. Ahí habla del momento del censo. Eli, ¿Sí? Juan Esteban va a hablar. Sí, claro, Juanes. Dale. Buenas noches. No, ya ni lo dijo mi hermana, ya lo hizo, pues hizo énfasis. Yo solo quería decir era que para formar una guerra. Ok, muy bien, los hermanitos ahí en conexión, muy bien. Sí, o sea, humanamente uno, ¿qué pasa? Yo soy rey, tengo un pueblo, estoy en guerras o algo, uy, a mí me dando como temor, ¿será que sí tengo cantidad de personas para enfrentar a otros o algo? Y lo que él hace es que va a contar la cantidad de hombres, guerreros, fuertes que tiene en su ejército, con el fin de poder simplemente pues sentirse en su corazón tranquilo y poder decir que avanza en la guerra. De alguna manera su fe flaqueó, dejó de mirar hacia arriba, que era el Dios el que lo sostenía y le daba las victorias, y quiso humanamente poder fortalecerse un poco, ¿cierto? Pero esto que nos muestra que David dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, pero estamos viendo un David que ha flaqueado, que se ha equivocado y que ha hecho muchas cosas malas. Pero vamos ahora a dar la vuelta y a decir por qué, pese a los errores que David cometió, tiene esta connotación o este título, o Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. Hemos hablado de defectos, ¿no? De situaciones que descalificarían a David para pensar en darle el título de un hombre conforme al corazón de Dios. Pero eso hay que pesarlo, ¿no? Dios es un Dios justo, y así como no deja de ver las cosas defectuosas, es un Dios misericordioso y justo que también se fija en las cosas buenas, en las cosas positivas, en las cualidades. Y vamos a ver cualidades de David. La primera cualidad que podemos destacar es que era un hombre de fe y de confianza. De fe y de confianza. Y aunque en muchos momentos de la vida de David podemos evidenciar, podemos identificar ese valor, esa fe, esa confianza, hay un momento en el que David nos permite como tomarnos una percepción incluso global de lo que es la vida, de lo que es su vida, de lo que es su fe, de lo que es su confianza. Y esta descripción la encontramos en aquel momento cuando él llega al campamento y ve a su pueblo humillado por un hombre, un filisteo, que está maldiciendo al pueblo de Israel.
Y entonces él se entrevista con el rey Saúl y le hace una petición, le dice que él está dispuesto a pelear. En 1 Samuel 17:37 encontramos el siguiente mensaje. Lo que dijo David, escuchémoslo con mucha atención y tratemos de imaginar lo que había pasado en la vida de David. Él dice, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Este fin de semana tuve la oportunidad de medir fuerzas con 2 perros así, pastores alemanes, bueno, una combinación entre pastor y labrador. Y la verdad me sentí chiquitico, me dejaron los brazos vueltos nada, se suponía que estábamos jugando y ellos realmente estaban jugando conmigo, pero yo realmente estaba tratando de defenderme, porque eran perros muy grandes y me dominaban con mucha facilidad. Y yo ahora puedo pensar, bueno, ¿cuál es la fuerza de un león? ¿Cuál es la fuerza de un oso que se levanta y queda de 3 metros? O sea, ¿cómo es posible que un ser humano pueda enfrentarse mano a mano con un animal de estos? O sea, es algo que podríamos entrar en la reflexión. Yo no sé si ustedes han ido muy seguramente hemos ido al zoológico y hemos podido mirar la fuerza de esos animales. Pues David decía que cuando ellos lo atacaban, pues que él sencillamente rescataba al animal que se habían robado del rebaño, a la oveja, y que si el león lo intentaba atacar o el oso lo intentaba atacar, que él los tomaba de las mandíbulas y los mataba. Eso suena como tan fácil decirlo, pero imaginarlo y llegar a la realidad, esa puede ser algo difícil de imaginar. Entonces, por la fe podemos comenzar a comprender cosas. Y era la fe que acompañaba a David. Él enfrentaba a un león, enfrentaba a un oso con la absoluta confianza de que el Dios que no veía, él no veía un ángel, no veía nada, lo creía por fe. Sencillamente avanzaba y enfrentaba el peligro. Ahora iba a enfrentar un peligro que también era muy importante, era un peligro al que todo el ejército de Israel estaba huyendo, y era enfrentar a un gigante. Ya ustedes, ya conocimos esta historia en la primera etapa de este recorrido histórico que estamos haciendo de la vida de David. Y sabemos cómo terminó de linda, de magnífica esta historia. Pero es una historia de fe. Es una experiencia donde podemos ver con claridad la fe de ese hombre. Un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí podemos colocar un chulito de aceptación y de destacamiento por una cualidad que era admirable y que tú y yo estamos llamados a tenerla, y es tener confianza en Dios. Muy bien, veamos otra de esas cualidades o aspectos destacables de la vida de David, y era que David era un hombre que, así como se equivocaba, era consciente de los errores que había cometido. Y no solo era consciente, sino que vivía una experiencia de arrepentimiento. Y entonces lo podemos ver en muchos momentos. Hace 8 días, a través del Salmo 51, pudimos evidenciar unas palabras lindísimas que nacen del corazón de David, con un corazón completamente arrepentido por los errores que cometió, por haber matado a Urías, por haberle quitado a su esposa, en fin, tantos errores que desbarataron completamente su vida, su carácter, y lo dejaron realmente muy mal. En Salmo 32, si se quieren dar la oportunidad hoy, antes de terminar este día que estamos disfrutando, 5 minuticos antes, si se leen el Salmo 32, para que sueñen con ese salmo, van a poder también encontrar allí unos aspectos especiales que dan la evidencia del profundo arrepentimiento de David. Una evidencia clara de que efectivamente David se arrepintió es que no volvió a cometer los mismos errores. Esa es una de las formas en la que uno puede calificar a alguien que está arrepentido. No solamente tiene el remordimiento de haber hecho algo, sino que siente dolor por el pecado, siente desprecio por un acto que efectuó, y obviamente lo acompaña una decisión categórica en relación a no volver a cometer ese mismo pecado. Entonces, aquí estamos viendo
dos evidencias especiales. Incluso voy a recordar a través del Salmo 51, por lo menos los 2 versículos los leímos, pero como para tenerlos en el recuerdo, y es: ten misericordia, eso lo dice David con todo el corazón, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Vea qué actitud, qué disposición de arrepentimiento mostró David. Entonces, yo destaco esas dos cualidades. 1, fe y confianza en Dios, y 2, arrepentimiento. Y quisiera devolverme un poquitico en relación al tema de fe y confianza en Dios y agregar otro episodio que es un aspecto general de la vida de David, que en lo personal tal vez es una de las cosas que yo más admiro de la vida de David. Ustedes saben que cuando era niño, él recibió una promesa de parte de Dios. ¿Alguien recuerda cuál fue esa promesa? Cuando llegó el profeta Samuel y llamó a todos los hermanos y al papá de David y le dijo que estaba buscando a alguien y que finalmente observó a todos y ninguno aplicaba para esa promesa hasta que llegó David. ¿Cuál fue la promesa que recibió David? Fue ungido para ser el rey de Israel. Nada más y nada menos, fue ungido para ser el rey de Israel. Ahora comenzamos a evaluar los diferentes momentos o tal vez las oportunidades que David tuvo de agilizar el cumplimiento de esa promesa. Recuerden que David estuvo en la presencia de Saúl, ahí tocando el arpa, pero era un guerrero. Incluso llegó a ser el jefe de la escolta personal de Saúl. Y hasta Saúl en algunos momentos se saben que quiso matarlo. Fácilmente David pudo haber hecho lo que no logró Saúl. Él perfectamente pudo haber armado un complot y haberle quitado la vida a Saúl en ese momento y haberse apropiado de algo que Dios le había prometido, que era ser el rey de Israel. Pero él no. Él esperó, él tenía confianza y él nunca atentó contra la vida del ungido que era Saúl. Ahora ustedes recuerdan 2 oportunidades que tuvo también ya huyendo del rey Saúl, cuando el rey Saúl entró a unas cuevas y estaba allí David y tuvo también la oportunidad de sacrificar, de matar a Saúl para hacer real la promesa que Dios le había hecho de que iba a ser rey de Israel. Pero tampoco lo hizo. Con fe y con confianza esperó el tiempo de Dios. Y luego cuando muere Saúl, pues cualquiera diría, listo, ya ahora sí, reclame lo que es suyo, porque es el ungido, está ungido para reinar. Y tampoco lo hizo. Sencillamente se acercó a la tribu de Judá con la que simpatizaba. Ellos lo declararon rey de Judá y no reclamó las otras tribus. Esperó y reinó 7 años ahí en Judá, en Hebrón, desde Hebrón, y nunca reclamó hasta que se dieron ciertas circunstancias y fueron esas mismas tribus las que se acercaron y le dijeron: David, pues mientras vivía Saúl, tú eras el que prácticamente reinabas, así que reina sobre nosotros. Y ahí se cumple la promesa que Dios le había hecho a David, sin él forzarse, sin él mover un dedo, sino más bien esperar con fe, con tranquilidad, con absoluta confianza en que Dios iría a cumplir esa promesa en sus tiempos. Entonces, a través de estos detalles podemos ver algunos de los aspectos lindísimos, destacables de la vida de David. Bueno, pues David, un hombre que tuvo fe, confianza en Dios y que esperó los tiempos de Dios, ¿cierto? Esperó los tiempos de Dios a que él cumpliera las promesas a su debido tiempo. Y por último tenemos el tema del arrepentimiento. Aunque se equivocó, él se arrepintió. Otra cualidad o algo que también vemos en la vida de David y que podemos estudiar en 2 de Samuel 9 es que fue un hombre de palabra, un hombre leal a sus promesas, también cumplió lo que prometió y aparte fue bondadoso. En este capítulo, en 2 de Samuel 9, nos habla una historia muy bonita que se llama Bondad de David hacia Mefiboset. No les voy a contar mucho la historia, el detalle, pero les voy a mandar ahorita en el grupo de WhatsApp que tenemos un video musical, que ese video musical es hermoso y es el resumen de esa historia. Yo les voy a decir muy puntualmente. Mefiboset era el hijo de Jonatán. Si recordamos en los lunes anteriores que estudiamos la historia,
Jonatán y David fueron súper amigos, hermanos, íntimos, como decimos nosotros, parceros, así, una cosa que decía que se amaba el uno al otro como a sí mismo, o sea, un ejemplo de amor único. Y David en algún momento le prometió a Jonatán o Jonatán le hizo prometer a David de que sea un hijo que David iba a cuidar de él, ¿cierto? O sea, miremos un poquito la historia, y es que resulta que Jonatán era el hijo del rey Saúl, por lo tanto era el heredero ¿cómo se dice eso? Por derecho, por decirlo así, ¿cierto? El hijo del anterior rey es el que debía seguir gobernando, o alguno de sus hijos. Sin embargo, Jonatán reconoció que Dios había obrado y había escogido a David, y por lo tanto él nunca se opuso, sino que le dijo a David que cuando él fuera el rey iba a cuidar a su hijo. ¿Por qué? Porque lo más lógico en este tiempo de temas de reyes y guerras es que cuando un rey subía al trono, ¿qué hacía? Acababa con toda la familia del rey anterior para evitar que alguien se sublevara y quisiera usurpar el trono. Entonces resulta que ya cuando David ya era rey, ya estaba en su trono, gobernando el pueblo y todo, él se acordó de esa promesa que le hizo a Jonatán, y aunque los hijos de Saúl habían muerto muchos en la guerra y habían muerto en algunas circunstancias, David quiso cumplir esa promesa, se acordó que había prometido eso y empezó a buscar y encontró a Mefiboset. Resulta que Mefiboset era un hijo de Jonatán, o sea, un nieto del rey Saúl, estaba vuelto nada porque aparte era lisiado, él no podía caminar, entonces se arrastraba, era pobre, mejor dicho, estaba en las peores circunstancias, y David es movido a misericordia por amor a su amigo, por la promesa que cumplió, y extiende bondad hacia él. Al tema de restituir todo lo que era de Saúl el rey, se lo dio a este Mefiboset, y adicional dijo, yo no quiero que tú estés lejos de acá, sino que siempre que estemos aquí en Jerusalén, tú vas a comer a la mesa del rey, ¿cierto? Y me encanta el canto y se los voy a compartir ahorita, porque tú y yo somos Mefiboset, y allí en el canto lo dice de una manera súper bonita porque es cómo nos representa a nosotros, y no les voy a contar la aplicación, sino que quiero que ustedes se vean ese canto que les voy a compartir, esa canción donde está justamente la aplicación, y que el próximo lunes hagamos hacia el principio, conversemos un poquito sobre qué descubrieron frente a Mefiboset y por qué tú y yo nos parecemos a él. Les voy a dejar así simplemente. Entonces aquí simplemente recordar que David fue un hombre fiel, leal a lo que prometió, fue un hombre bondadoso y que por encima de sus intereses personales quiso velar por el interés de alguien más y restituir lo que él de alguna forma merecía. Otra de los temas que vemos en la vida de David se encuentra en los salmos. Ustedes saben que los salmos son como 150 salmos y la gran mayoría de ellos fueron escritos por David. Cuando nosotros leemos los salmos, podemos ver, y ahora que conocemos un poquito la historia, podemos de pronto como entender un poco cuando David escribe esos salmos, las situaciones que estaban viviendo. Y no sé cuántos de ustedes tienen de pronto la costumbre de leer salmos, de pronto hay mucha gente que salir de la casa o cuando se levantan al acostarse, porque los salmos son cantos, son alabanzas. Ahí encontramos salmos de profunda tristeza, de temor, de angustia, pidiendo liberación, pidiendo sanidad, pero también hay muchos salmos de arrepentimiento, como el que mencionaba Alex ahorita, el Salmo 32, el Salmo 51. Hay salmos de gratitud, hay salmos donde reconoce a Dios como el creador, y simplemente podemos pensar en que David escribió cada uno de esos salmos en las diferentes etapas de su vida, en los diferentes momentos que vivió, que tuvo que vivir y que tuvo que enfrentar. Inclusive muchos de los salmos, al título del salmo dice, este salmo lo escribió David después de arrepentirse por haber estado con Betsabé. Este salmo lo escribió después de que estaba huyendo de Saúl. Este salmo, y empieza como a contar el momento de la historia en los cuales David escribió ese salmo. Al leer esos salmos, podemos simplemente evidenciar cómo la vida de David estaba en plena comunión con Dios. O sea, su vida era una vida de alabanza, donde él simplemente día a día en sus vivencias, lo único que él tenía para hacer era alabar a Dios, simplemente alabarlo en las buenas, en las malas, en las tristezas, en las alegrías. Al sentarse, hay un salmo que dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos. Yo imagino que David estaba sentado allá en el desierto, allá en el campo, mirando el firmamento, y al ver todo eso simplemente empezó a escribir, porque lo que había de su corazón hacia Dios era simplemente alegría, gratitud, alabanza. Lo que nos muestra un David conforme al corazón de Dios, porque tenía una vida cercana a Dios, porque él vivía siempre día a día en alabar y glorificar el nombre de Dios. Otro tema puntual de David es que
él tenía un anhelo especial por la casa de Dios. Y quiero explicarlo, la casa de Dios. Resulta que David, desde que él llegó al trono y él se sentó en su palacio, él empezó a ver que él tenía un palacio hermoso, pues se deben imaginar algo gigante, tenía sirvientes, tenía cosas de oro, tenía riquezas, y él empezó a ver que la casa de Dios era el santuario. Recuerdan que muy al principio, no sé, hace cuántos meses, estudiamos todo el tema del santuario, y no sé si recuerdan que eran unos mobiliarios, que eran como unos muebles, unas carpas, y eso lo transportaban, eran como unas tiendas, por decirlo así, como unas carpas que cargaban y transportaban de un lado al otro, pero no era más. Entonces David en ese momento dijo, ¿cómo es posible que yo, siendo yo, que soy el rey David, pero soy un ser humano, tengo un palacio tan bonito y Dios no tiene dónde estar? Entonces, desde ese momento, David se propone en su corazón y dice, yo quiero que Dios tenga un lugar también hermoso, bonito, que tenga un templo lleno de oro, digno de Dios, aunque él sabía que no podía contener a Dios en unas paredes, pero era como el símbolo de que Dios estaba en medio de ellos y que fuera un lugar más digno. Entonces resulta que David quiere hacerlo, pero Dios le dice, no, tú has sido un hombre de guerra, de muchas batallas, has derramado muchísima sangre y no lo vas a poder hacer. No puedes construir este templo, sino que tu hijo, quien va a reinar, va a ser el encargado de construir el templo porque él va a vivir en paz y lo va a poder hacer. David de pronto dijo, bueno, ya Dios me dijo que no y quedarse tranquilo y que su hijo lo hiciera. Pero sin embargo, la Biblia, justo en estos días, me tocó en el año bíblico que estoy haciendo leer esa parte o escucharlo porque la estoy escuchando la Biblia, y decía de que David le pasó a Salomón, que fue el hijo que reinó después de él, o sea, como muchos detalles, o sea, David tenía súper claro el templo para la casa de Dios como debía ser y le pasó los detalles, le pasó él la riqueza, dijo, este oro vas a construir esto, con esto vas a hacer salejo, todo súper organizado, que eso refleja el anhelo que tenía realmente David por agradar a Dios y por crear un espacio donde Dios estuviese. ¿Y por qué? Porque David era consciente de que ese lugar era el símbolo de que Dios estaba en medio de su pueblo, de la manera en que él sentía que Dios estaba realmente con ellos y que estaba haciendo algo por él. Así que hay un versículo que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y era eso, o sea, el ir a adorar a Dios en el templo, en el santuario, para él era su regocijo y por eso se esforzó tanto y quiso que se tuviese ese lugar especial para Dios. Podríamos alargar las diferentes características de la vida de David que dan evidencia de por qué era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero podemos cerrar con una bien interesante, bien importante, y es cuando él se acerca a su hijo Salomón para darle los últimos consejos. Yo la verdad aprecio mucho los consejos de los abuelos, de aquellas personas que han vivido muchísimo, y porque en esas palabras dejan ver como el resumen de lo que han aprendido durante toda la vida. También he hablado con algunos adultos mayores que me dejan triste porque las cosas que dicen, bueno, son la evidencia de la historia que han construido. Entonces, en esencia, los ancianos regalan y ofrecen lo que han atesorado en su corazón durante su vida. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer una radiografía del corazón de David en esas últimas palabras, que de hecho es ya cuando él está ya viejito, ya cercano a la muerte. Y le regala esas palabras, este lindo consejo a Salomón, le dice, lo dice en Primera de Reyes, el capítulo 2 y el versículo 3. Dice, cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Con consejos tan lindos para que los vamos escribiendo en nuestro corazón y en nuestra mente. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera vayas. Qué hermoso. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo, si tus descendientes viven como deben ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con todo el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Vemos a un David confiando en la promesa que el Señor le hizo de que en sus generaciones posteriores habría alguien de su familia allí reinando, liderando,
cumpliendo esa promesa, esa absoluta confianza. Y esas experiencias de fe, David entendió que era a través de la obediencia a Dios, no inventar los caminos que tal vez su propia percepción le podría indicar, sino más bien siguiendo fielmente la palabra de Dios, los consejos de Dios, las ordenanzas de Dios, los mandatos de Dios, no a la manera del ser humano, sino a la manera de Dios, entendiendo que los pensamientos de Dios son mucho más grandes y mucho más altos que los del ser humano. Entonces podemos comenzar a encerrar la vida de David. Comenzamos esta reflexión destacando los momentos tristes, dolorosos, decepcionantes y frustrantes, de caídas y de pecado de este ser humano. Pero ahora estamos hablando de las cosas bonitas, destacables, de sus cualidades y de sus lecciones aprendidas en esta vida de fe, para llegar a la conclusión de que era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, volvemos a la misma pregunta, al mismo cuestionamiento que se mencionó al comienzo. ¿Es necesario ser un puritano, una persona que nunca peca, una persona que nunca abriga un mal pensamiento para llegar a ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Pues no, porque somos seres humanos, hacemos parte de una raza pecaminosa. Nosotros desde pequeñitos ya nuestra tendencia es hacia el mal, así que eso hace parte de nuestra naturaleza. Pero cuando nosotros decidimos confiar en Dios y obrar, acercarnos a la imagen de Dios, entonces nosotros comenzamos a asumir unas conductas diferentes. Si bien es cierto, caemos, pecamos, tenemos malos pensamientos, tenemos malos procedimientos, pues también tenemos la opción de reconocer, de evaluar, de arrepentirnos y de reestructurar nuestros malos caminos, de manera que nos asemejemos al plan de Dios, a la orientación de Dios, a la imagen de Dios. Y la vida de David se parece mucho a la tuya y a la mía, porque también cometemos errores, porque también tenemos malos pensamientos, porque también tenemos malos sentimientos, porque pecamos. Y no pasa un día en el que nosotros no cometamos un error, pero ¿eso nos descalifica para llegar a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? No. Porque si hacemos exactamente lo mismo que David, si caemos a los pies cada mañana, nos regalamos un tiempo suficiente, así como lo dice David, que madrugaba, que encontraba al Señor en las madrugadas y buscaba su presencia. Y en cada mañana, mientras hacía sus actividades, Dios estaba allí. Él le daba el primer lugar a Dios. Pues entonces, si seguimos ese camino, podemos llegar a vivir una experiencia tan significativa, tan cercana a Dios, que la felicidad, que la paz y que la experiencia de santidad que podemos vivir tú y yo realmente sería significativa, al punto de que tú y yo también podemos alcanzar el mismo calificativo que obtuvo David: hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. El último versículo que quería compartirles es un anhelo y una oración de David. Él dice en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel y recto dentro de mí. Esa era la oración de David, y yo te invito para que la hagamos parte de nuestras oraciones. Esta es una lucha constante, es un crecimiento constante, es una experiencia constante con Dios, y no es por el esfuerzo humano que se logra. Nosotros sencillamente lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios, y Dios, con el poder de su Santo Espíritu, puede obrar una transformación, un cambio constante en nuestra vida hasta llegar a esa imagen. Sí, así es, y el secreto lo vimos también en la vida de David, y fue el arrepentimiento. Aunque se equivocó, hizo cosas malas, hizo lo que no era agradable ante los ojos de Dios, él se arrepintió de corazón, sintió dolor por lo que hizo, fue a Dios, confesó sus pecados y Dios lo restauró. O sea, Dios borró sus pecados y, como dice la misma palabra de Dios, los tira al profundo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Esto pasó en la vida de David, de que aunque él se equivocó, como consecuencia de su pecado, el hijo que tenía con Betsabé murió, pero
¿Saben? El rey Salomón, que fue la persona que heredó el trono después del rey David, fue hijo de Betsabé, fue hijo de esa mujer con la que él se equivocó y hizo las cosas que no estaban bien, pero Dios perdonó, Dios borró, le dio un nuevo hijo y ese hijo pudo seguir en la promesa que Dios le hizo a David. Y lo más bonito también es el tema de que Dios le prometió a David de que siempre su linaje estaría en el reino y que tendría un reino que sería eterno. Y saben, en la Biblia nos dice que Jesús de Nazaret, fue hijo de David. Ustedes escuchan cuando leen los evangelios que dicen Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, que entra como en un potrillo, en un asno y lo reciben como un rey. Justamente el Mesías venía del linaje de David, iba a ser ese ungido que Dios iba a utilizar para liberar a su pueblo, y más que el pueblo de Israel literal, también para liberarnos a nosotros, ¿cierto? Que es lo que justo ahorita en Semana Santa reflexionamos y estudiamos. Así que las promesas que Dios hizo a David, las pudo cumplir porque pese a los errores de David, él fue un hombre conforme al corazón de Dios porque fue sensible a la voz de Dios. Entonces, que Dios nos ayude en esa noche a cada uno de nosotros a ser sensibles a su voz, a poder buscarlo, a que si nos equivocamos, si hacemos cosas que sabemos que no están bien, no nos echemos al dolor y simplemente digamos, no, ya pequé, sigamos pecando, no. O sea, con un corazón arrepentido y sincero, vayamos a los pies de nuestro Señor, podamos pedir perdón y podemos tener la plena seguridad y la confianza que si lo hacemos de corazón, no por temor a las consecuencias, no, sino un dolor porque ofendí, porque hice lo que no estaba bien y me arrepiento de corazón, Dios nos recibirá y nos restaurará, y así como David, también podrá cumplir sus promesas en nosotros. Así que nos pasamos un poquito, pero vamos a orar ya para que cerremos entonces y podamos ya seguir con nuestras actividades. Te invito a que inclinemos el rostro y vamos a orar. Bondadoso Señor, estamos agradecidos contigo porque eres bueno y misericordioso. Gracias Dios porque nos dejas grandes lecciones en tu palabra, porque todos esos personajes bíblicos que estudiamos nos muestran que fueron tan humanos como cada uno de nosotros, lo que también nos da esperanza de que nosotros podemos también llegar a ser como ellos, hombres de fe, hombres de valor, que tú, Señor, puedas utilizar y que puedas cumplir tu promesa, Señor. Ayúdanos a poder tener un corazón noble, un corazón lleno de gratitud y alabanza hacia ti, así como lo hizo David. Y permítenos, oh Señor, que si nos equivocamos, que si te fallamos, que si ofendemos tu nombre, podamos con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, acercarnos a ti pidiendo perdón y permitiendo que tú puedas darnos un nuevo corazón, de que tú crees un corazón nuevo y recto delante de nosotros, un corazón que te agrade, y un corazón que pueda, Señor, realmente permitirte que tú nos puedas utilizar y que puedas, oh Señor, también cumplir cada una de tus promesas en nuestras vidas, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, los que estamos aquí en esta noche conectados y quienes no han podido llegar. Tú conoces, Señor, todas nuestras necesidades, nuestras peticiones, también los corazones llenos de gratitud por las peticiones respondidas. Y si no las has contestado, Señor, porque tus planes son diferentes para nosotros, danos paciencia, danos, Señor, la confianza para poder aprender a esperar tus tiempos y poder aprender a confiar en ti, Señor. Quédate con nosotros, guíanos en esta semana que estamos iniciando y que seas tú, Señor, al frente de nuestras vidas. Porque todo lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amén. Excelente tema. Muchas gracias a Lady y a Alex por ya hacernos como esa finalidad en cuanto al tema de David. Aprendimos mucho. Yo creo que hay algo que marca mucho y es que David llevaba dos vidas, las mismas dos vidas que llevamos todos. ¿Cuál es? La vida terrenal y la vida espiritual. Hay una gran diferencia muy grande en eso, y es que la vida espiritual, ¿sí?, de David era literalmente genuina, ¿sí? Pese a las equivocaciones de David en su camino, en su caminar terrenal, nunca se alejó de Dios, siempre estuvo más cerca de él. Nunca se le quejó a Dios, al contrario, él sabía que él era el que cometía el error y siempre glorificó a Dios. Y eso me hace definirlo como un amor genuino. Y cuando vemos que es genuino, bajo la traducción, bajo el significado propio, es pureza. Un amor genuino significa un amor puro, ¿sí? Un amor natural,
y cuando es un amor natural es algo que brota automáticamente desde lo más profundo de nosotros. Y eso es lo que Dios vio en David. Por eso el corazón de David era conforme a Dios. ¿Por qué? Porque David realmente amaba al Señor. No quiero decir que no lo amamos. Nosotros obviamente todos estamos en ese proceso de entregarnos más a Dios y aprender a escuchar su voz como lo hacía David. David no se adelantaba nunca a algo si no lo consultaba con Dios. Sí tenía temores, pero era muy especial esa relación y esa comunión que tenía David con Dios. Bueno, entonces nos deja eso como enseñanza y es verdad lo que decía, nosotros no somos diferentes a David. ¿Qué nos hace diferentes a David? De pronto, la falta de aplicar lo que David aplicaba. Eso sí nos hace muy diferentes, pero podemos hacerlo con Dios y con el Señor Jesucristo de nuestro lado y el Espíritu Santo, podemos hacerlo. Bueno, ya terminamos como esta temática de David. Ya con ayuda de Dios para el lunes empezamos una nueva temática, ¿sí? Y vamos a conocer la historia de Absalón, para esta temática todos vamos a ser, digamos, los invitados especiales. Entre todos vamos a hablar sobre esta historia, nos van a repartir unos textos para poder estudiarlos y ya el lunes entre todos compartir qué aprendimos de esta maravillosa historia también y qué podemos sacar todos en un resumen y poder compartir todos sobre la palabra, ¿cierto? Como saben, también cada lunes cogemos a alguien para orar por esta persona y hoy le tocó a Juan Esteban, a Juanes. Siempre oramos por alguien al azar. Hoy le tocó a mi hermano Juanes. Y bueno, pues la idea es toda esta semana orar por él, por sus peticiones, por las cosas que él tenga en sus pendientes con el Señor, de pronto una respuesta, lo que él perciba como necesidad. Entonces, no sé si Juanes, pues por interno, pues, nos puede escribir porque quiere que oremos todos y estemos todos juntos esta semana orando por la petición que él en estos momentos necesita. Entonces ya sabe mi hermano que por el chat interno nos puede escribir cuál es la petición por la cual quiere que oremos. Listo. Entonces nada, pues yo creo que finalizando y dicho esto, no sé si me está pasando algo de pronto, Lady, o qué, o